Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, todos están en función silencial. Vamos a esperar 2 minutos, 3 minutos para que se terminen de conectar los compañeros y vamos a iniciar la clase de hoy, que el tema que vamos a ver es la dosificación de hormigones a través del método racional o método simplificado. La clase pasada, ustedes vieron con el ingeniero Bravo, la clase de cálculos de materiales de mezclas a través de coeficiente de aporte, de mezclas cementicias, ¿sí? Para morteros. La diferencia principal que tiene respecto al tema que vamos a presentar hoy es que este es un método para dosificar hormigones. Es decir, además de la pasta de cemento y agregado, se suma otro material como es la piedra, generando distintas características y mayores resistencias, ¿sí? Respecto a que los morteros. Bueno, no sé si tienen alguna duda de este tema, ¿sí? Vamos a hacer un momento, un ejercicio práctico, vamos a presentar ahora el método, luego vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Es un tema muy importante, que es un tema de examen y es un tema muy importante para la vida profesional. La próxima clase de práctico, que es el martes que viene, vamos a evaluar ensayos en el hormigón en el estado fresco y ahí van a tener que entregar un trabajo práctico. Luego de esa clase les vamos a subir los enunciados para que lo puedan trabajar, ¿sí? O sea, van a entregar un ejercicio que se los vamos a pedir con el próximo trabajo práctico. Sí, había un estudiante que quería hacer una Sí, consulta. sí, yo, profe. Nosotros para el trabajo integrador tenemos hormigón pesado y la verdad estamos buscando normas acá en Argentina que rigen sobre el uso de hormigón pesado y no encontramos. Lo único ¿A que qué te encontré referís es con hormigón pesado, perdón? que el hormigón pesado Sí, es que el que se usa para la radiación por el tema de nucleares en las usinas nucleares. hormigones Nos tienen hecho masivos. para que de alta densidad, creo que le dicen también. Está claro. Mira, en este momento yo no tengo esa información disponible ni los números de norma a mano. Te pediría Sí, que hagas la consulta en el mail de la cátedra para que podamos ver bien, cuáles son las alternativas que se pueden aplicar. bien. ¿Sí? La otra pregunta es por el trabajo práctico número 3, Sí. que creo que no lo aprobaron. ¿Ese lo Ajá. podemos corregir y mandar de nuevo para No es intentar necesario que lo corregirlo? corrijan y lo manden de nuevo. Las instancias de recuperación de los trabajos prácticos lo van a poder recuperar, pero las vamos a definir luego del segundo parcial. Vamos a tener instancias particulares para recuperar los trabajos prácticos y cualquier otro punto que tengan que recuperar, ¿sí? Profe, Bien. Bueno, tengo una gracias. consulta. Sí. Es acerca de la exposición. Eh, que veo que una semana antes tenemos que enviar el trabajo al medio de la cátedra. ¿Sí o sí hay que Ujú. esperar a una semana antes o ya se puede ir enviando? Mira, esas consultas se las tiene que hacer el ingeniero Barboneto. Ah, La verdad bien. es que no conozco cuáles son los requerimientos. Estimo que no hay problema si lo quieren ir enviando, si lo tienen Claro. listo. Ah, Seguramente bien. tienen que cumplir con el plazo de una semana antes que el trabajo esté cumplimentado. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Le pido a todos que silencien los micrófonos, que cualquier consulta la vamos. Puede ser ¿Cómo? que yo no recibí la respuesta del TP3. Puede ser que no lo hayan No, se corregido. devolvieron todos. Reenvía por favor un correo para que lo podamos ver, a ver qué pasó. Bueno, ¿Sí? listo, gracias. Genial. Todas las consultas de trabajos prácticos, no hay problema, las vemos al finalizar, ¿sí? La clase y sobre todo en el mail de la cátedra. Pero en teoría hemos entregado todos, quizás algunos se traspapelan.
Bueno, les pido a todos silenciar los micrófonos. Si tienen alguna consulta pueden levantar la mano con la herramienta levantar la mano o en el chat. Voy a poner a grabar la clase. Sí, bien. Bueno, la dosificación de hormigones mediante el método racional. ¿Todos están correctamente viendo la pantalla? Por favor, alguien que me responda al chat. Sí, profe, sí. Perfecto, gracias. Muy bien. Vamos a empezar a conversar sobre algunos conceptos preliminares, ¿sí? ¿Qué es una dosificación? La dosificación de mezclas de hormigón es un proceso mediante el cual combinamos materiales de una manera correcta. Los materiales que componen el hormigón son el cemento, agregados, agua y, en algunos casos, aditivos, cuando estos fueran necesarios, con el fin de producir un hormigón conforme a determinadas especificaciones. Entonces, ¿por qué es tan importante esto de las especificaciones? Porque cuando se fabrica un hormigón, se hace con un fin de aplicación específico, que está relacionado con las propiedades que se quieren lograr en el producto final del hormigón, y estos productos y estas propiedades tienen un efecto en los costos de los materiales con los cuales se produce el hormigón. El hormigón es un material heterogéneo, ¿sí? Donde se genera la unión y la mixtura de distintas proporciones de materiales, y hoy vamos a buscar y vamos a analizar un método que sirve para estimar cuánto es la cantidad de cada materia. Entonces, cuando se disponen de esos materiales que van a formar parte de la mezcla de hormigón y se conocen las condiciones en las cuales se trabajará en obra, ¿qué quiere decir esto de las condiciones? Esto es un punto muy importante porque no es lo mismo un hormigón que va a estar colocado, por ejemplo, en el sur, expuesto a temperaturas muy grandes, o en un ambiente marítimo, donde, por ejemplo, las pilas de un puente pueden estar sometidos a la acción de elementos nocivos del ambiente, ¿sí? Como es la sal, por ejemplo, del mar, que un hormigón colocado en obra en un pavimento o en un edificio. Cada uno cumple situaciones y características particulares con el fin para el cual se va a producir. Entonces, una vez que se conocen eso y tenemos clara cuáles son las propiedades que se requieren en esta mezcla que se va a fabricar, hay distintas variables que están a cargo y que se pueden modificar dentro de la mezcla. ¿Cuáles son? La relación que existe entre la pasta de cemento, recuerden que la pasta de cemento es el mortero de agua, con el cemento mezclado con agua, y la cantidad de agregado, la relación agua-cemento de la mezcla, es decir, cuánta proporción de agua relacionada al cemento. Esto el año que viene en tecnología del hormigón van a estudiar en profundidad, en una materia entera solo van a estudiar hormigón, pero es importante que vayan empezando a manejar esta situación de que cuanto más agua, menor resistencia. La relación agua-cemento es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces es muy importante, es una de las variables más importantes. La relación de agregado fino con agregado grueso y el uso de adiciones y aditivos de acuerdo a las necesidades que se identifiquen al momento de la dosificación. Esto es como conceptos preliminares en qué estamos considerando una dosificación y cuáles son los objetivos. Es lograr determinadas propiedades. Bien, entonces el hormigón debe ser lo suficientemente trabajable en su estado fresco. Si prestan atención a las palabras resaltadas en color azul, ¿sí? Son esas propiedades que yo les mencionaba. Trabajable quiere decir que pueda ser manipulado, colocado a los fines de la estructura de la cual va a formar parte, para una adecuada puesta en obra. Y además proporcionar la resistencia que se le exige en estado endurecido, ¿sí? Para lograr garantías de durabilidad según el tipo de ambiente al que vaya a ser expuesto. Esto es como un resumen de lo que les comentaba anteriormente respecto a las distintas posibilidades de uso. Durante el tiempo
establecido que se plantea que va a durar la construcción. Entonces, los materiales componentes de un hormigón son los agregados pétreos, el cemento, el agua, adiciones aditivos y adiciones minerales en algunos casos. El método racional de dosificación de hormigones parte de algunas premisas que están listadas en estas filminas que son muy importantes y que las tienen que ustedes tener siempre en consideración. Las cantidades con las cuales se trabajan están expresadas en peso de material, ¿sí? La ley, se aplica la ley de Abrams respecto a la relación agua-cemento, ya lo vamos a conversar, y se parte de la premisa que todos los materiales se encuentran en condición saturado a superficie seca. Esto se los explicó el ingeniero Bravo la clase pasada y hemos trabajado sobre este concepto del saturado a superficie seca en todos los ensayos de propiedades físicas de los agregados, ¿sí? Donde es una propiedad, una particularidad, digamos, un estado de humedad del agregado. Este método trabaja bajo esa premisa, que todos los materiales se encuentran saturados a superficie seca. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque una parte de llevar este método al uso práctico en la vida real es que los materiales no siempre se encuentran en este estado, que es en general un estado que se usa en laboratorio. Lo más probable es que en obra o en la vida real los materiales se encuentran en condición seca o húmeda. Después de un día como hoy de mucha humedad y lluvia, los materiales seguramente van a estar húmedos. Entonces, esos materiales van a generar un aporte adicional de agua a la cantidad establecida. Entonces se deben generar correcciones según el estado de humedad de los agregados. Ya lo vamos a ver puntualmente en el desarrollo, pero eso es muy importante. Este método trabaja en condición de saturado a superficie seca. Los requisitos que tenemos que lograr en la mezcla de hormigón son la trabajabilidad, la resistencia y la durabilidad, ¿sí? Bien. Ahora voy a ver el chat. Cualquier consulta la podemos ir viendo por ahí. Bueno, esto es muy importante. En esta filmina hay un pequeño cuadrito de cómo funciona esta dosificación. Este método es un método teórico, se denomina método racional, y es una modalidad para calcular la cantidad de materiales, pero siempre debe sufrir determinados ajustes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los datos disponibles de los materiales? Ustedes ya los aprendieron a calcular. Por ejemplo, los materiales pétreos, que son los agregados, ¿cuáles son? Las densidades, las granulometrías, los estados de humedad, todos esos son datos conocidos. Ustedes saben el peso del material disponible que tienen en el lugar. El cemento, conocen el tipo de cemento que tienen disponible, los aditivos, si fuesen a usar algún aditivo mineral o químico, la estructura en la cual van a colocar el hormigón, tipo, resistencia, o sea, si ustedes van a dosificar un hormigón para ser colocado en un pavimento, seguramente tendrá una consistencia mucho más seca, ¿sí? Y un tamaño de piedra que admita la compactación que requiere ese tipo de estructuras, o si van a hacer el llenado de una columna con armaduras con una densidad muy importante de armaduras, probablemente haya que usar algún aditivo hiperfluidificante que permita un correcto colado del hormigón sin intervenir en la resistencia, ¿sí? Entonces el tipo de estructura es algo muy importante. La distribución de las armaduras impacta en esta situación del colado, entonces condiciona quizás el tamaño máximo del agregado grueso que se puede colocar, las condiciones de exposición, en esta situación de que no es lo mismo un hormigón masivo, por ejemplo, para una presa de hormigón en algún dique o para un hormigón de un pavimento o de un puente o de una estructura de un edificio. Las condiciones de exposición son muy importantes porque determinan la durabilidad que va a tener la estructura una vez ejecutada y cuando alcance su máxima resistencia. Los medios y las formas de compactación del hormigón están en correspondencia seguramente al tipo de estructura.
Entonces, con todos estos datos conocidos, se genera el método de dosificación, que es lo próximo que vamos a estudiar, y se obtiene una dosificación provisoria, donde este método nos establece las cantidades de materiales. ¿Por qué es provisoria? Porque este método fue desarrollado en base a investigación, a premisas y al cálculo y a trabajar con muchos bastones y muchos materiales. Se generaron tablas que se aplican, ¿sí? Pero, como les comentaba al inicio de la clase, el hormigón es un material heterogéneo y debe adaptarse a los materiales disponibles que tenemos en cada ciudad, en cada provincia, donde no es lo mismo una arena del río Paraná que una arena de Córdoba. Entonces, por eso se genera una dosificación provisoria y se realizan bastones de prueba para verificar el comportamiento de estas propiedades en estado fresco. Entonces, se hace un bastón de prueba y se verifica la resistencia y el asentamiento obtenido en ese material, si funciona y verifica las condiciones iniciales que teníamos de los datos, se hace algún ajuste y se obtiene la dosificación definitiva. Si no verifica, se toma ese análisis como retroalimentación, se corrige la dosificación, se modifican los valores y se genera otro bastón hasta obtener uno que cumpla las características iniciales que son establecidas por todos estos datos que conocemos a priori antes de dosificar un hormigón, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no es una receta de cocina donde de esta dosificación se obtienen los materiales y eso es una garantía de que va a funcionar. Siempre se deben hacer ajustes y que se adapten a los materiales disponibles, ¿sí? Muy bien. Bueno, esta es una imagen que les puede servir como para evaluar esta situación que yo les comentaba de la trabajabilidad en el estado fresco. Por ejemplo, en el colado, esto es un cabezal de una fundación donde tenemos una cantidad enorme de armaduras. Probablemente este hormigón ha tenido algún tipo de aditivo químico que permita el colado en esa densidad de armaduras y además delimitar el tamaño de los agregados. Esto es solamente como para que ubiquen a qué me refiero con que es muy importante al momento de dosificar. La estructura referida al uso que va a tener el material como el lugar de aplicación y no en sí mismo si es una columna, una viga, una losa, un puente. Bueno, vamos a empezar a aplicar el método. Primero les voy a ir explicando las tablas que vamos a usar y luego vamos a ver un ejemplo de aplicación. Es muy importante conocer esta situación. Ustedes todavía no han estudiado el tema de las resistencias del hormigón, pero este método trabaja analizando las resistencias de diseños, que es la resistencia media a compresión, que está determinada como F' SR, que es la columna hacia la derecha. Entonces esto es muy importante que en el momento de evaluar y de trabajar con los datos, ¿sí?, tengan en cuenta si ustedes tienen definida la resistencia especificada o característica del hormigón o la resistencia de diseño. En general, la resistencia de diseño, que es la resistencia media de rotura de compresión del hormigón, al esfuerzo de compresión, se obtiene mayorando la resistencia específica. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos definido un hormigón con resistencia específica de 20 megapascales, para este método tenemos que mayorarla por estos coeficientes para llevarla al valor de la resistencia de diseño a la rotura. Esto está establecido en el CIRSOC 201 y es una de las premisas que hay que tener en cuenta para aplicar el método. Luego, hay que elegir la relación agua-cemento del hormigón. La relación agua-cemento está condicionada por dos situaciones. Una es por la condición de resistencia y la otra es por la condición de durabilidad. Entonces, con la resistencia de diseño, que se calculó en el párrafo, según la tabla anterior, ¿sí?, entramos a este gráfico que relaciona, pueden ver en el eje de las abscisas la relación agua-cemento
y en el eje de las ordenadas, la resistencia a compresión. Entonces, justo no puedo... ¿Se ve el mouse cuando lo muevo? No sé si lo ven. Sí, profesor, ese. Bien, perfecto. Entonces, ustedes tienen como dato la resistencia de diseño. Con la resistencia de diseño, que por ejemplo puede ser 28 megapascales, y el tipo de cemento, que en este caso puede ser un cemento por normal 40, se obtiene una relación agua de cemento. O sea, entramos con la resistencia característica, chocamos con la curva, salimos por el eje de las abscisas y obtenemos una relación agua-cemento, ¿sí? Eso es debido a condición de resistencia, porque estamos ingresando a la tabla con la resistencia, que es un dato. O sea, ustedes cuando empiezan a dosificar un hormigón, conocen a dónde lo van a colocar y cuál es la resistencia que tienen que tener esa estructura 28 días. Porque eso es un requisito de ley. Entonces, esto es cómo se obtiene la relación agua-cemento, tomando como base la condición de resistencia. Otra condición que manda sobre la relación agua-cemento es la condición de durabilidad. Porque les quiero mostrar algo del gráfico anterior. Esto es lo que yo les explicaba recién de la ley de Abrams. Observen que a mayor relación agua-cemento, ¿qué quiere decir a mayor relación agua-cemento? Cuando el agua-cemento es 1, ¿qué quiere decir? Que tengo igual contenido de agua que igual contenido de cemento en la mezcla. Observen cómo se reduce la resistencia, ¿sí? Es inversamente proporcional. Entonces, cuanto menor es la relación agua-cemento, mayor es la resistencia que obtienen en la mezcla. Esto es un gráfico que es muy importante, que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, en una relación agua-cemento 0,5, miren cómo se modifica, por ejemplo, para una resistencia de 20 megapascales. Con 0,5 y un cemento, puedo usar un cemento Portland de menor característica y obtener mayor resistencia, ¿sí? Entonces, esta curva es muy importante, que entiendan esta relación de que es inversamente proporcional. A mayor contenido de agua y menor contenido de cemento, menor resistencia. Bien. De acuerdo a la condición de durabilidad, estamos, por ejemplo, hablando del ambiente al cual va a estar la estructura sométrica. Por ejemplo, podemos observar en esta tabla que las condiciones ambientales se caracterizan, a ver si lo tengo acá, tipo A1, tipo A2, tipo A3, por ejemplo. Una clasificación tipo A1 es una clasificación no agresiva, por ejemplo, interiores de edificios, elementos de revestimientos, columnas y vigas exteriores revestidas en materiales cerámicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mezcla colocada en obra tiene algún tipo de protección, por lo cual está en un ambiente no agresivo. Esa es una clasificación A1. En el extremo más alejado, por ejemplo, bueno, un intermedio, por ejemplo, puede ser una clasificación A3, de un clima tropical y subtropical, donde existe un riesgo de corrosión del hormigón por carbonatación debido a la presencia de humedad constante, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo de estructuras estamos hablando en este caso? De tableros, de pilas de un puente, de exteriores de edificios en climas tropicales, de pavimentos, etcétera, ¿sí? Ustedes al momento de iniciar una dosificación van a decir, bueno, ¿qué estructura tengo? Las pilas de un puente en un ambiente marítimo. Bueno, ¿cuál es la condición de acuerdo a al estado y a la durabilidad de la estructura que tengo que aplicar? En un punto, por ejemplo, más alejado, tenemos una clasificación tipo M2, que pueden ser, por ejemplo, estructuras de tipo sumergidas en aguas salinas, donde existe la posibilidad de que haya corrosión por cloruros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estructuras de defensa, fondaciones, puentes marítimos. Entonces, es muy importante en este tipo de estructuras evaluar la condición de durabilidad al momento de elegir la relación agua-cemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza esta relación? Tenemos dos opciones.
Como ustedes van a conocer el ambiente en el cual se va a colocar la estructura, van a ir a la tabla que les mostré posteriormente y van a elegir en cuál de todos estos casos se clasifica la estructura. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tipo A2 y se trata de un hormigón armado. Entonces entramos con el tipo de ambiente y el tipo de estructura y se obtiene la relación agua-cemento máxima, ¿sí? O, a su vez también pueden ver respecto a la resistencia, pero van a tomar siempre esta tablita. Entonces, hasta el momento, ¿qué tienen disponible? Dos relaciones agua-cemento, ¿sí? Distintas. Una debido a la condición de resistencia, que se define de acuerdo a la resistencia de diseño, y otra debido a la condición de durabilidad. De las dos relaciones agua-cemento se adopta siempre la menor. ¿Por qué? Porque se va a tomar, si toman en consideración esto que les explicaba, que a mayor relación agua-cemento, menor resistencia, la menor relación agua-cemento nos cumple ambas condiciones. Cumple las condiciones de resistencia y de durabilidad, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, lo vamos a ver en un ejemplo aplicado, pero es importante que ustedes se familiaricen con el uso de estas tablas. Luego de definir la relación agua-cemento, es necesario establecer el tamaño máximo de los agregados. Como les comentaba, el tamaño máximo de los agregados está condicionado por las dimensiones de las armaduras dentro de la estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que el tamaño máximo de los agregados deberá cumplir con las siguientes condiciones. Tamaño máximo entre 1/3 y 1/5 de la menor dimensión de la estructura. ¿Cuál es la menor dimensión de la estructura, por ejemplo, en un pavimento? En un pavimento la menor dimensión es el espesor, ¿sí? O el tamaño máximo debe ser menor a 3/4 de la separación entre armaduras o del recubrimiento. Igual que en el caso anterior, se tienen que cumplir estas dos condiciones, por lo cual se toma el menor tamaño máximo, ¿sí? De los dos. ¿Por qué? Porque ese menor tamaño cumple las dos condiciones. Muchas veces el dato del tamaño máximo ya va a venir dentro del agregado, ¿sí? Porque dependerá también de definir este tamaño máximo, cuál es el agregado que voy a buscar en la zona donde se va a ejecutar la obra. Entonces es un ida y vuelta entre los materiales disponibles y las condiciones que se tiene que cumplir. La elección del asentamiento. El asentamiento también puede llegar a ser un dato o una necesidad del proyecto. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, que trabajar con un hormigón muy fluido, probablemente ustedes ya conozcan cómo va a ser el asentamiento. Entonces se debe elegir un asentamiento en función de la estructura a la cual va a estar destinado el hormigón y el medio de compactación a utilizar. Eso es muy importante porque, por ejemplo, un pavimento lleva una consistencia seca, entonces se elige un asentamiento bajo porque la compactación con la cual se trabaja en ese tipo de obras es un vibrado muy fuerte. En cambio, o sea, que hormigón fluido, que tiene asentamiento elevado, de más de 15 centímetros, estar hablando de un asentamiento, un tipo de compactación. Profe, se le está cortando. Muy fluido, se autocompactan. Sí, justo iba a decir eso, profe. No sé si seré yo, pero se le está entrecortando mucho. Profe, ¿me escucha? Hola, profe. Puede ser la cámara que es inestable. Me avisan cuando volvamos. Hay problema, profe. Sí, a veces la conexión es por aire, entonces se corta. ¿Me pueden Sí, no decir sea problema, no pasa en qué nada. momento se empezó a cortar? Profe, cualquier cosa puede apagar la cámara para que funcione mejor. Ahora la voy a apagar. Pero ¿me pueden por favor especificar en qué momento se empezó a cortar? Cuando hablaba de los asentamientos. Bien, de los asentamientos. eh, Entonces, claro. los hormigones, el asentamiento está relacionado con el tipo de estructura a la cual se va a usar o se va a dosificar el hormigón.
Entonces, por ejemplo, un pavimento que tiene una consistencia muy seca, que está sometido a un vibrado como medio de compactación, se toman asentamientos bajos, diferente a hormigones, por ejemplo, con una consistencia más húmeda o que necesitan ser fácilmente colados, como puede ser, por ejemplo, un asentamiento entre 10 y 15. El asentamiento viene relacionado directamente con el tipo de hormigón. Muchas veces es un dato que ustedes conocen en relación a la obra que quieren realizar. Bien, sigamos. Una vez que tenemos determinados estos valores, debemos calcular la cantidad de agua que va a llevar la estructura. Entonces aquí, para calcular el agua, se usa esta tabla 7, que se denomina, que está en función del asentamiento y del tamaño máximo del agregado grueso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una mezcla que tiene de 8 a 10 centímetros de asentamiento, y aquí esta tabla distingue entre pastones con aire naturalmente incorporado y con aire intencionalmente incorporado. ¿Cuál es esta diferencia? El aire naturalmente incorporado es aquel que se adiciona a la mezcla debido al mezclado de los materiales dentro de la hormigonera. Piensen que esto, cuando uno fabrica un hormigón, se van colocando los materiales y se somete a un proceso de mezclado. En ese mezclado es como hacer una torta. El pastón y la masa va incorporando naturalmente burbujas de aire que eso se denomina como aire naturalmente incorporado. Asimismo, existe la posibilidad de incorporar aire intencionalmente mediante la incorporación de aditivos químicos. Que el aire intencionalmente incorporado por aditivos es un químico que se mezcla con el pastón, que produce una reacción química con los materiales que componen el hormigón y genera micro burbujas muy, muy, muy pequeñitas que tienen el objetivo de llenar los espacios entre las partículas de agregado más grandes, del agua. Entonces genera hormigones mucho más compactos y menos porosos. Pero bueno, eso es cuando se trabaja con aire intencionalmente incorporado. En general, el aire siempre se toma naturalmente incorporado, salvo que se les aclare lo contrario, que ustedes sepan que se va a usar un aditivo químico. Entonces, ustedes conocen el tamaño máximo del agregado grueso, que lo definimos previamente debido a la situación de la estructura, ¿no? Y el asentamiento, y en relación a eso, por ejemplo, entramos con un asentamiento de 8-10, un tamaño máximo de 20, y que obtenemos 200 kilos de agua por metro cúbico de hormigón. Algo muy importante de este método, muy importante, es que la cantidad de materiales que se obtienen de aplicarlo es para fabricar 1 metro cúbico de hormigón. Un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro cúbico. Entonces, para 1 metro cúbico de hormigón y estas características de asentamiento se necesitan 200 kilos de agua, ¿sí? Entonces, una vez que se obtuvo la cantidad de agua para ese metro cúbico, vamos a definir la cantidad de cemento. ¿Se acuerdan que de aplicar la tabla 1, ustedes obtuvieron la relación agua-cemento? ¿Qué es la relación agua-cemento? Una división de la cantidad de agua dividido en los kilos de cemento. La relación agua-cemento es adimensional, porque se divide en kilos por kilo. Entonces, de esta relación pueden calcular la cantidad de kilos de cemento como una relación entre los kilos de agua obtenido dividido en la relación agua-cemento. ¿Estamos claros hasta ahí más o menos del procedimiento? Ya lo vamos a ver aplicado, pero es importante que entiendan conceptualmente qué es lo que están haciendo. Bien. Luego debemos calcular la cantidad de agregado grueso. Para eso se va a usar la tabla 8 y la cantidad de agregado se va a obtener en metros cúbicos, ¿sí? Entonces, los datos que ustedes van a usar para calcular los metros cúbicos de agregado grueso son el tamaño máximo del agregado grueso, que ya lo conocen, y el módulo de finura del agregado fino,
Recuerden, cuando vimos granulometría, que el módulo de finura es una característica, es una propiedad intrínseca de los agregados, ¿sí? Del agregado fino en este caso. Entonces, por ejemplo, que estén trabajando con un tamaño máximo de 20 milímetros y un módulo de finura de 2,6, les da que para 1 metro cúbico tienen que usar 0,352 metros cúbicos de agregado grueso. Entonces, las tablas son en general de doble entrada. Tienen que entrar con 2 datos. Son muy intuitivas para trabajar, no es necesario que aprendan de memoria, tienen que leer la tabla, tamaño máximo, módulo de finura, y las pueden aplicar sin necesidad de estudiar nada de menos. Entonces, luego, cuando ustedes tienen el volumen de agregado grueso, pueden calcular la cantidad en kilos de agregado grueso. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo. El peso en kilos de agregado grueso es el volumen de metros cúbicos del agregado grueso, que es una propiedad del árido, ¿sí? Dividido, acá está multiplicado por 1000 porque el peso está expresado en kilos por decímetros cúbicos. Pero bueno, ustedes pueden trabajar con el peso en kilo por metros cúbicos y no multiplican por 1000, ¿sí? Eso dependerá de qué unidades tengan los datos. Siempre es muy importante cuando apliquen fórmulas que hagan el análisis dimensional, que pongan las unidades en las cuales están trabajando para no cometer errores, porque son errores muy frecuentes y muy pagos. Entonces así van a calcular la cantidad de agregado grueso. Nos resta, recordemos que eso tenemos los kilos de agua, los kilos de cemento, los kilos de agregado grueso. ¿Qué otro material nos falta? El agregado fino. ¿Cómo se calcula el agregado fino? Con todos los valores que ya tenemos que el volumen de fino es 1 metro cúbico. Dijimos que todos los materiales que obtenemos para este método es para fabricar 1 metro cúbico. Entonces 1 metro cúbico menos el volumen de agua, menos el volumen de cemento, menos el volumen de grueso y menos el volumen de aire. Este volumen de aire se refiere al aire, naturalmente incorporado, que suele ser el 1%. Pueden no considerarlo, y esta es una pregunta que le hacen en todos los exámenes. Si ustedes el aire es naturalmente incorporado y no lo consideran, el cálculo da bien, no hay problema. Este volumen está escrito desde el punto de vista de que cuando se trabaja con aire intencionalmente incorporado, tiene que sí o sí considerarse, ¿sí? Pero pueden tomar el 1% del peso y está bien. Bueno, entonces así calculan el kilo de la cantidad de finos como el volumen de finos por el peso específico del agregado fino multiplicado por 1000, en este caso por la cantidad de unidades. Finalmente, ¿qué obtuvieron? La dosificación teórica, ¿sí? Donde ustedes tienen el agua en una cantidad en kilos por metro cúbico, el cemento en kilos por metro cúbico, porque todo es para 1 metro cúbico, los kilos de árido grueso y los kilos de árido fino. Si ustedes suman todos estos materiales, obtienen la densidad teórica del hormigón en kilo por metro cúbico, que para un hormigón de tipo tradicional con estos materiales está en el orden de los 2400 kilos por metro cúbico. Esa es la densidad teórica, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? A ver si puedo ver. Sí, yo, profe, era una consulta. Sí. ¿El aire no le quita resistencia al hormigón? No, en realidad el aire naturalmente incorporado es inevitable, siempre va a existir y no le afecta. Y el aire intencionalmente incorporado, al contrario, lo que genera es, sin agregar agua, generar un hormigón mucho más compacto e impermeable. Por eso es un aditivo químico, ¿sí? Sí. Bueno, gracias. genial. Vamos a ver todo esto aplicado a un ejemplo de aplicación, ¿sí? Vamos a trabajar con todas las premisas que vimos en el método. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? A ver si me jode la conexión, porque me siento mal que no viendo la pantalla. Bien. Ejemplitas. Dosificar un hormigón para construir columnas no revestidas. ¿Qué quiere decir no revestidas? Que no tienen protección.
de una nave industrial. Ahí ustedes tienen el tipo de estructura. Ubicada en un área rural cuya precipitación es de 850 milímetros. Precipitación media anual. ¿Sí? Ustedes ahí tienen una característica climática de dónde se va a colocar la estructura. La resistencia específica de rotura a compresión a 28 días es de 270 kilos por centímetros cuadrados, es decir, de 27 megapascales. La compactación del hormigón se realizará mediante varillado y el asentamiento deseado es de 10 centímetros. Esto es los datos que ustedes tienen disponibles, ¿sí? Además de estos datos, que es la estructura que quieren realizar, tienen disponibles los materiales de construcción de la zona, que es una arena silícea, cuyo módulo de finura es 260 y el peso específico es 250 kilos por decímetro cúbico, piedra partida, donde tienen aclarado el tamaño máximo y el peso específico, cemento Portland normal, CPN 40 y el peso específico, todas estas son propiedades de los materiales, y no se incorpora aire a la mezcla en forma intencional, ¿sí? No hay incorporación de aire, siempre se lo vamos a aclarar. En realidad les vamos a aclarar cuando haya. Cuando no se aclara es porque hay aire naturalmente incorporado, ¿está claro? El aire naturalmente incorporado, si ustedes lo piensan desde el punto de vista conceptual, siempre está, porque es inevitable en el mezclado, se adiciona a la mezcla. Bien. Vamos a ver cómo aplicar el método. Lo primero es determinar la resistencia de diseño, ¿sí? Como la resistencia especificada es de 27 megapascales, la resistencia de diseño será la resistencia específica mayorada por 8,5, por lo cual vamos a tener 35,5 megapascales, que es de la primera tabla que habíamos iniciado. Vamos a tomar la relación agua-cemento. Y recuerden que hay dos condiciones que se tienen que cumplir. La condición de Disculpe, profe. Sí. Me perdí de dónde salía el 850. El 850 sale de la tabla de las resistencias características, ¿ves? En función de la resistencia especificada de rotura, se calcula la resistencia de diseño de la mezcla. Entonces ustedes tienen la resistencia media de rotura, la mayor, y obtienen la resistencia de diseño. Y para calcular el hormigón lo hacen con la resistencia de diseño. En este caso tenemos que la resistencia de rotura es 20 megapascales, por lo cual la de diseño es la resistencia más 850. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Profe, disculpe. Sí. Justo iba a consultar eso. Bueno, la especificada sale del cálculo estructural que haríamos nosotros. Sí. Bien. Perfecto. Gracias. La de rotura en realidad dependerá de la... A ver, la resistencia especificada es la que tiene el hormigón en los 21 días y la de diseño es con la cual van a calcular la estructura. Es así en realidad, ¿sí? Claro, ese concepto lo van a tener más claro cuando vean estructuras de hormigón, pero bueno, para este caso es importante que ustedes lo aprendan. Este método trabaja con la resistencia de diseño, que se calcula como la resistencia de rotura mayor. Bien. Bien. Con esta resistencia de 35,5 megapascales, entramos en la relación agua-cemento, donde vemos 0,5, vamos a la curva de cemento Portland normal, chocamos contra la curva. Si me ven, ahí lo limpio. Sí, se cortó. Ahora se ve bien. No, se tila. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha bien, pero no se escucha bien. Bueno. Perfecto. Se ingresa con la resistencia, se choca con la curva de cemento Portland normal y se obtiene una relación agua-cemento que en este caso vemos que es 0,45 más o menos, 46. Esto de acuerdo a la
condición de resistencia. Vamos a evaluar la condición de durabilidad. Para eso tenemos que pensar en las condiciones de exposición. Utilizando la tabla 2 y 3, de acuerdo a la condición de exposición, se estima que la estructura tiene que tener una relación agua-cemento por durabilidad. De la tabla 3, ahora vamos a ir a ver la tabla 3, a ver si está acá, no, la vamos a ir a ver arriba. De la tabla 3, por tratarse de elementos estructurales de hormigón en contacto directo con el medio ambiente, y al encontrarse expuestos a lluvias con precipitación media anual de 850 milímetros, recuerden que eso es un dato, la estructura se ubica dentro de la clase 2, ¿sí? Entonces, de la tabla 2 se designa clase A2. Entonces, de la tabla 3 se encuentra la relación agua-cemento máxima para un hormigón. Entonces, que la relación que se obtiene es de 0,50. Qué raro que no esté la tabla acá. Pero bueno, vamos a buscarla acá arriba. Acá estamos, tipo A2, dijimos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ambiente normal, exteriores, tipo de exposición exterior, expuestos a lluvia con precipitación media anual menor a 1000 milímetros, ¿sí? Entonces es un tipo A2. ¿Qué hacemos con el tipo A2? Ingresamos A2, hormigón armado, tenemos que la relación agua-cemento es de 0,50 por condición de durabilidad. Entonces, si volvemos aquí al ejemplo, vimos que por condición de resistencia teníamos 0,44 y por condición de durabilidad 0,50. Por lo cual, ¿qué se hace? Se adopta la menor y la relación agua-cemento va a ser la de 0,44. Acá tengo dos preguntas en el chat. Uno, si eso es un coeficiente de seguridad, ¿es algo así? No, respecto a la resistencia no es específicamente un coeficiente de seguridad, pero bueno, se puede tomar así, lo van a ver bien con el cálculo de estructuras. Y si utilizaríamos estas tablas en el examen, sí, las tablas las van a tener disponibles. Siempre que hagamos dosificación, las tablas no siempre las van a tener, o van a tener el dato. Bien. Profe, una pregunta, ¿de dónde sale ese valor 0,44? De acá, de condición de resistencia. Se ingresa con la resistencia, se choca con la curva del cemento y se obtiene 0,44. La cemento se calcula por resistencia y por durabilidad, y se toma la menor. Sí, profe, entendí. Gracias. Perfecto. El cálculo de la cantidad de agua, tenemos como dato el asentamiento de 10 centímetros y el tamaño máximo del agregado grueso de 20 milímetros. Si ustedes recuerdan en los datos, son datos. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos con el asentamiento y con el tamaño máximo y se obtienen 200 kilos de agua por metro cúbico. Conociendo la cantidad de agua y la relación agua-cemento de 0,44, podemos calcular los kilos de cemento, como la relación entre el agua y el cemento, 455 kilos, ¿sí? Y hasta ahora, ¿qué conocemos? La resistencia, los kilos de agua y los kilos de cemento. Hay que calcular los kilos de agregado. Para el cálculo del agregado grueso, se usa la tabla 8, donde tenemos el tamaño máximo del agregado, 20 milímetros, y el módulo de fineza del árido fino. Entonces acá entramos con 260 y el tamaño máximo y obtenemos el valor. ¿Qué pasa si el módulo de finura del árido fino es 2,5, por ejemplo? Y no está el valor en la tabla, ¿qué se hace? ¿Alguien que quiera un promedio? responder? Sí, se hace un interlocución. Se busca un número mayor para así tener mejor. No se busca digamos, un número mayor. Se hace mediante una intermedio interpolación sería. lineal, se busca el número intermedio. No es directamente un promedio, es una interpolación. Entonces sería bueno que para el examen vuelvan a estudiar matemática y vean esta herramienta de la interpolación lineal para obtener el valor intermedio. Esta es una pregunta muy clásica en todos los exámenes, que les aparece un módulo de finura distinto a los que están en la tabla y no saben bien qué hacer.
¿sí? Entonces siempre es buscar el valor intermedio mediante una interpolación lineal. Bueno, eso no vamos a ahondar más en eso, es matemática. Después si tienen alguna duda lo consultan. Calculamos los kilos de cemento como el volumen de agregado grueso por el peso específico y hacemos la conversión de unidades que corresponda. En este caso se multiplica por 1000. Lo aclaro porque muchas veces pasa que tienen el dato del peso en la unidad correcta y lo multiplican por 1000 y cometen unos errores enormes por no cambiar bien las unidades. Entonces se calcula el peso en kilos del cemento. Del agregado grueso. ¿Qué nos falta? El volumen de agregado fino. Para esto, ¿qué se hace? Se toma el volumen de agua como los kilos de agua que los teníamos expresado en 200 kilos. Ustedes saben que la densidad del agua es 1, por lo cual convierten el agua a volumen. Conocemos el volumen de cemento como el peso dividido el peso específico, calculan el volumen de cemento, todos los pesos los llevan a unidad de volumen. El volumen de grueso ya lo leen en la tabla, y el volumen de aire, que en este caso es naturalmente incorporado, se puede tomar entre el 1%, el 2%, por lo cual tomar 0,02 es un valor correcto, si lo quieren considerar. Si no lo consideran, está bien también, ¿sí? Entonces quiero saber, ¿se entiende lo que se hace acá para calcular? Recuerden que este método es para calcular 1 metro cúbico de hormigón. Entonces, sí, ese metro cúbico, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por un volumen de agua, un volumen de cemento, un volumen de agregado fino, un volumen de agregado grueso y un volumen de aire, ¿sí? Tenemos esas 5 composiciones dentro del hormigón. Entonces, si ustedes conocen el volumen de agua, conocen el volumen de cemento porque saben el peso específico, el volumen de grueso lo leen de la tabla, el volumen de aire lo pueden adoptar, o si es naturalmente incorporado no se considera, y ahí lo único que resta calcular es el volumen de agregado fino. Se hace la diferencia y se calcula el agregado de fino, el volumen de fino. Con el peso específico del agregado fino se calculan los kilos, ¿sí?, de agregado fino, y esto es lo más importante del método. Ustedes obtienen una dosificación para 1 metro cúbico de hormigón expresada en kilos, ¿sí? ¿Dónde? Esto es una variable de control y ustedes siempre lo tienen que utilizar, porque si este valor no les da en el orden de los 2.400 kilos por metro cúbico, hay algún error en algún momento. Entonces, ustedes llegan a la dosificación teórica y la suma de todos los kilos de materiales, kilos más, kilos menos, le tiene que dar 2.500, 2.700 si son agregados con mucho peso, pero tiene que estar en el orden. Este valor no les puede dar 4.500 ni 1.800, ¿está claro? Entonces la dosificación teórica y la densidad teórica de un hormigón es 2.400 kilos por metro cúbico. Y lo calculan sumando la cantidad de materiales. ¿Está claro hasta ahí? A ver... Utilizaríamos las tablas del examen, un promedio, tenía la misma duda respecto. Si se da 3.000 ya estaría mal. Tiene que estar en el orden de los 10.400, no es que hay un número que esté bien o que esté mal, es una variable de control. 3.000 a mí me haría ruido, probablemente hay alguna error si la densidad teórica les da 3.000. Leyendo las preguntas en el chat, perdón. Acá una compañera consulta si la densidad teórica es de 3.000, si está mal. Si hay un margen de eso de los 2.400, sí, por supuesto, no da clavado porque porque los materiales son heterogéneos, nada en este cálculo no es todo exacto, ¿sí? Además que gramos más, gramos menos, depende del peso de los agregados, de si tienen una piedra más o una piedra menos. Bueno, esto es cómo se hace una dosificación mediante el método racional. Otro tema muy importante que tenemos que ver es lo que les comentaba al inicio, que qué pasa si los materiales no están en condiciones saturadas a superficie seca.
que es una de las premisas principales de este método, que los materiales se encuentran en condición saturada a superficie seca. Lo que hay que realizar es una corrección de los estados de humedad. ¿Qué pasa? Si un agregado se encuentra húmedo, ¿sí? Y yo calculé determinada cantidad de kilos de cemento y agrego el agregado húmedo, cuando antes estaba en condición saturada a superficie seca, ¿qué le estoy haciendo a la mezcla? Alguien que se anime a responder. ¿Le estoy agregando agua de Agregando más? más agua. ¿O agua de no menos? más. A ver. Agua de más. Perfecto. Agregando agua Porque de el más. agregado... ¿Perdón? No, Exacto. quise decir agregar. Sí, acá estoy leyendo en el chat, se está agregando agua de más, porque en el volumen, en la partícula de los agregados, hay agua en la superficie, ¿sí? Entonces esa agua lo que hace es modificar todas las variables, porque en realidad yo no estoy agregando 200 kilos, estoy agregando, no sé, 230 kilos, o lo que sea, ya lo vamos a calcular. De la misma manera, ¿qué pasa si el agregado está seco? Estoy agregando agua de menos, porque ese agregado que está seco y que no tiene sus poros hasta las superficies cubiertos de agua, recuerden que el saturado a superficie seca, ¿qué es? Los poros internos llenos de agua y la superficie seca. Si yo tengo todo seco, ese agregado me va a absorber agua de los 200 kilos, entonces va a faltar agua, ¿sí? Entonces eso ustedes siempre lo tienen que tratar de pensar y de comprender antes de trabajar. ¿Por qué? Vamos a hacer en este caso la corrección de estados de humedad. Para la dosificación obtenida en el apartado 1, ¿sí? Realizar la corrección por estado de humedad de los agregados, saben que al momento de emplearlos se encuentran húmedos. Agregado grueso. Esto es muy importante que aprendan a leer las consignas y los enunciados. Acá dice que los agregados se encuentran húmedos. ¿Qué pasa si los agregados se encuentran húmedos? Hay agua en exceso. ¿Pero qué pasa? Acá dice agregado grueso, absorción 0,5, humedad total. Y el agregado fino tiene humedad superficial 2%. Que acá tengamos el dato de absorción del agregado grueso no quiere decir que está seco, porque la absorción es una propiedad del agregado, no es un estado de humedad. Y se los aclaro porque es un error muy frecuente en todos los exámenes. Leen que acá dice absorción y automáticamente dicen está la absorción como dato, el agregado está seco y corrigen mal. Entonces tienen que leer el enunciado. ¿En qué estado se encuentra el agregado en el momento de usarlo? Bien. En este caso tenemos que el agregado grueso tiene humedad total 1,2% y el agregado fino tiene humedad superficial 2%. Ustedes conocen la fórmula de la humedad superficial, que está constituida como el peso húmedo menos el peso saturado a superficie seca, dividido en el peso saturado a superficie seca por 100. ¿Sí? Y a su vez ustedes saben que la humedad total es la humedad superficial más la absorción. ¿Sí? La humedad total es toda el agua que la partícula puede absorber. La humedad superficial es la humedad en la superficie. Y la absorción es la humedad de los poros, o sea, lo que absorbe de la superficie a los poros. Eso revisen los conceptos de cuando vimos propiedades de los agregados. En esta oportunidad es muy importante que tengan claridad. ¿Qué es humedad superficial? ¿Qué es humedad total? ¿Qué es absorción? ¿Sí? Entonces, por eso también, recién el práctico se los vamos a pedir la semana que viene, para que ustedes puedan tomar todos estos conceptos y masticarlos un poco. Entonces, vamos a corregir el agregado grueso. Tenemos exceso de agua. ¿Cómo se calcula ese exceso de agua? El exceso de agua es el peso húmedo menos el peso saturado a superficie seca. Ustedes recuerdan que si teníamos la partícula de agregado, el peso húmedo era todo el agua que tenía. Y el peso saturado a superficie seca era solamente la humedad en los poros. Entonces, si ustedes restan todo el peso húmedo menos el peso saturado a superficie seca, ¿qué obtienen? Obtienen la cantidad de agua en exceso que tiene este agregado. Entonces, ¿cómo se calcula? Como 0,7%, ¿sí? Por 968 kilos, que son los kilos, recuerden. El ácido grueso habíamos dosificado 268 kilos.
Y acá tenemos humedad total 1,2, absorción 0,5, entonces tenemos humedad superficial 0,7, ¿sí? Lo sacamos de acá. La humedad superficial es la humedad total menos la absorción. Eso les da 0,7, ¿sí? Por 968 kilos dividido 100 hay un exceso de agua de 7 kilos. Entonces, para corregir el agregado grueso, tienen 968 kilos más los 7 kilos de agua que están incorporando de más. Entonces acá tenemos que corregir el agregado, porque al estar, si nosotros vamos y tomamos 968 kilos del agregado húmedo, 7 kilos son agua, ¿sí? Entonces corregir que sumarle 7 kilos más agregado y en realidad tenemos que restarle al agua. Hay una error. Perdón, entonces el peso total del agregado grueso son 975 kilos y lo que hacemos es restarle al agua 7 kilos, porque esos 7 kilos ya van a venir incorporados en el agregado, ¿sí? Entonces eso es para el agregado húmedo en este caso. Vamos a ver el ejemplo con el agregado fino. El agregado fino tiene humedad superficial 2%. Entonces en este caso no calculamos cuánto es la humedad superficial porque ya es un dato. Entonces, ¿cómo calculamos el exceso de agua? De la misma manera. Peso húmedo menos peso saturado de superficie seca. En este caso hay un exceso de agua de 14,5 kilos, donde hay que sumarle estos 14,5 kilos al agregado fino húmedo, porque de estos 725 kilos iniciales, 14 son agua. Entonces le sumo al agua. Le sumo los kilos. Y después al agua hay que restárselos. Miren, acá tenemos las dos dosificaciones. La calculada y la corregida. Entonces, antes teníamos 200 kilos de agua, pero ahora tenemos 179 kilos de agua. Porque 6 kilos lo aporta el agregado grueso y 14 kilos lo aporta el agregado fino, que están húmedos. Lo mismo pasa con el ácido grueso. Antes teníamos 968 kilos y ahora tenemos 975, porque 6 kilos eran agua, entonces lo sumamos, y igual que el agregado fino, ven que aumenta. Y si volvemos a verificar el mismo, por un lado lo sumamos en el otro, pero para ustedes poder hacer este procedimiento de corregir los agregados por estado de humedad, es muy importante que tengan que agregar en saturado a superficie seca, qué es peso seco, ¿sí? Para poder siempre trabajar con los valores y poder corregir correctamente. Es importante que lo entiendan, entonces si no lo entienden, lo dibujan, lo piensan, pero esto no se puede hacer automáticamente y que salga bien si no lo entienden, porque los errores generales están por no funcionalmente. Es muy son fáciles de usar, son doble entradas, todos los datos están disponibles, entonces después lo aprenden a usar, ¿sí? Y es un método muy importante que lo van a usar en la vida profesional muchas veces. Lamento que estemos en esta situación de pandemia y después no puedan ir al laboratorio a hacer este pastón. Si pudiéramos trabajar como lo hacemos, la idea es que de esta dosificación que hoy les enseñamos a clase, la semana que viene hacer el pastón, que ustedes puedan manipular el material, hacer los ensayos. Eso era un espacio muy lindo de la cátedra, que bueno, por ahora no lo podemos retomar, menos con la cantidad de alumnos que son, pero esto va a estar subido a apunte, donde está todo explicado este método. Este mismo ejemplo está publicado. Les dejo como inquietud y como tarea, en realidad no como inquietud, a propósito, no se los muestro acá, que tomen cómo se hace la corrección cuando los agregados están secos. Probablemente en el ejercicio de aplicación que les pidamos tengan que tomar ese dato. Es muy similar, lo único que trabajan es con la fórmula de absorción y con la diferencia entre el peso seco y saturado a superficie seca. Ustedes tómenlo como ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el agregado está seco? Va a faltar agua. Entonces, lo que va a pasar es que van a tener que, en vez de restar agua, van a tener que sumar,
y en vez de tener que sumar agregados van a tener que restar. Eso es muy importante que lo vean para la próxima clase. Profe, yo tengo una consulta. Esperen que quiero leer el chat un momento. Se corta, profe. Ese 14,5 que se agrega es en saturado superficie seca, ¿no es cierto? No. Cuando corregimos, ya trabajamos con los materiales en el estado que está. Entonces, en esta pasa, tenemos 14,5 kilos de agua en exceso, por lo cual se los voy a restar al agua, y cuando yo prepare los materiales, cuando se prepare el pastón con los materiales disponibles en el estado de humedad que tienen, tenemos que incorporar menos agua, porque si ponemos los 200 kilos y a su vez incorporamos agua con el agregado, lo que estamos haciendo es modificar la relación agua-cemento y cambiar todas las propiedades con las cuales se dosificó, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender este concepto que les recalqué al inicio de la clase. Este método trabaja toda superficie seca. Las materiales están en otro estado, siempre hay que corregir, ¿sí? No sé si Carol consulta. A ver, ¿qué más? Profe, ¿podrá subir el archivo? ¿A qué archivo se refieren al apunte? No está visible todavía. Bueno, ahora mismo voy a entrar a la universidad virtual, lo voy a poner visible para que lo puedan descargar. Y el PowerPoint, sí, no hay problema. Les podemos subir el PowerPoint de la clase también, para que lo tengan disponible. Y el tema de subir los videos por ahora es difícil de las clases porque son muy pesados. Yo ahora los voy a dejar bajando, pero bueno, quizás mañana. Bueno, a ver, que levantó la mano, no sé qué consulta tenés. Sí, mi consulta es que si yo le agrego nuevamente esos 14... ¿Puedes hablar más fuerte, por favor, que no te escucho? Sí. Si yo le agrego esos 14,5 kilogramos, ¿no estoy agregando de vuelta con la humedad excedente? O sea que va a tener de nuevo agua. No, porque se lo estás restando a los kilos de agua, ¿ves? Los kilos de agua que antes eran 200, ahora son 179, porque le restaste los dos aportes que te hacen los agregados. Sí, esa parte la entendí, pero me refiero a lo que yo le agrego al agregado fino porque no era el peso real. O sea, como yo le resté al peso húmedo, el peso saturado a superficie seca, lo tengo que de vuelta llevar al No, peso porque eso ya lo corregiste acá, digamos. En realidad no hay problema con eso. Te entiendo la pregunta, pero no. En general pensemos que este método es teórico, por eso después es necesario ajustar en obra, ¿sí? Si no tuvieras que ponerte a hacer una iteración de hacerlo muchas veces para calcular un número muy finito, que en un pastón de 1 metro cúbico de hormigón, recordemos que estamos hablando de 1 metro por 1 metro por 1 metro de hormigón, y estamos hablando de 10 gramos de agua, que capaz que es insignificante. Entonces, hacer ese ejercicio no tiene sentido. Por eso acá se corrige, porque 14 kilos impacta en 1 metro cúbico, pero probablemente el exceso que te agrega ese 14 que se vuelve a incorporar es despreciable, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien. Mejía. Sí, hola. Profe, en obra, ¿esto cómo sería? ¿Hay que sí o sí hacer un análisis como el que hicimos en los trabajos anteriores para determinar la humedad de los áridos? Entiendo la consulta. Mira, en obra se trabaja distinto. En obra se correcto hacerlo por plano. Y esto es muy importante cuando se va a dosificar, por ejemplo, un hormigón elaborado. Si tuvieras que trabajar en una planta de hormigón, se dosifica por peso. Y en obras que requieren características muy finas y variables de control, se tiene que hacer de esta manera. Lo que sucede es que se hace un pastón de prueba, y del pastón de prueba se adoptan los volúmenes de materiales y después se lleva a una cuantificación por volumen, pero podés preparar esta misma dosificación. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Bueno, esto es la clase de hoy. Es muy importante la dosificación de hormigones. Espero que se haya entendido. Por supuesto que cualquier duda, el espacio de la cátedra de los meses es un tema de examen. Siempre van a tener un ejercicio de dosificación en todos los parciales, en todos los finales. Espero que les vaya bien, porque si no hablo muy mal de mí de esta clase. Y bueno, lo van a tener que estudiar y lo van a tener que incorporar. Conceptualmente es importante que entiendan estos puntos claves que les resalté como varias veces, ¿sí? Durante la clase. Bueno, yo por hoy ya los libero. Esto fue la clase. La semana que viene vamos a trabajar sobre esta misma dosificación con los ensayos en estado fresco sobre el hormigón. Si fuese en el laboratorio, lo que se haría sería preparar el pastón. La clase que viene lo van a poder ver preparado, pero en videos, no lo van a poder hacer ustedes. Y evaluar luego las pruebas de los ensayos. Así que bueno. Bueno, chicos, gracias. Buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Igualmente, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Profe, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, profe, que tenga buenas tardes. Chao, buenas tardes. Gracias.